Listo. De nuevo, su amigo el doctor David Monterrosa para este curso de medicina integrativa. Encontré esta lámina muy bonita, preciosa lámina, que nos habla de varias de las disciplinas que integran la medicina integrativa. No vamos a hablar de todas a lo largo del curso cuando el doctor Linares o otros terapeutas intervengan, porque hay algunas de las disciplinas de la medicina integrativa que en mi país eh, no son comunes, no son realizables, entonces, y en muchos países tampoco se hacen. Vamos a hablar de las más comunes, porque hay bastantes disciplinas, algunas basadas en ciencia, en algunos estudios, otras muy tradicionales, muy costumbristas. Vamos a apegarnos a las que podamos nosotros respaldar desde la literatura, la historia y todo esto, ¿no? Porque hay aquí mucha tela que cortar en cuanto a la medicina integrativa. Vamos a aprender conceptos, eso es lo importante de esta mañana, que usted aprenda conceptos para que no se confunda, ¿no? Eh, y, hay, y la medicina integrativa abarca también los médicos comunes, normales, la medicina convencional, la medicina alopática, como algunos le llaman. Abarca esto, la medicina integrativa. Por ejemplo, tu servidor acá presente, si tiene un paciente COVID, yo le entro con el protocolo avanzado para parar la enfermedad en fármacos, con mucha responsabilidad. A la vez, veo cómo está la nutrición de mi paciente, cómo está la actitud, cómo está el entorno, cómo está el ambiente. Asimismo, voy preparándolo con antioxidantes y nutracéuticos para las secuelas COVID, con Hemogym, por ejemplo, a mis pacientes con problemas respiratorios. Es decir, en la medicina integrativa yo ocupo fármacos, yo ocupo esteroides, claro. He recomendado algunas vacunas, no todas. Y en niños no he recomendado vacunación. El medicamento molnupiravir, que es un medicamento antiviral de experimentación para COVID, eh, en muy pocos casos lo recomiendo. O sea, aquí el Estado, el Ministerio de Salud, los políticos, imagínate políticos guiando la salud. O sea, esto es descabellado. Mandan el kit con el molnupiravir, con el medicamento molnupiravir, a todo mundo. O sea, a todo el que está positivo en los primeros días le mandan la medicina esta. 40 cápsulas en 5 días. Entonces, ahí es donde la medicina integrativa tiene el objeto holístico, completo, de ver al paciente como un ser, como un todo, y la intención siempre del médico en el juramento hipocrático es restablecer y ayudar al cuerpo a restablecer la salud. Y primum non cere. En latín es lo primero es no hacer daño. O sea, eso es básico, ¿no? Entender que cualquier cosa que yo voy a ocupar alternativa, debo buscar no hacer daño a mi paciente. Pero la medicina química en exceso, los efectos secundarios, muchas veces son dañinos. Las quimioterapias son súper dañinas. Y es porque no llegamos a tiempo y no nos damos cuenta que el deterioro inmunológico del COVID, por ejemplo, ha disparado cánceres agresivos, enfermedades que no veíamos como Guillain-Barré, fibromialgias, artritis, problemas neurológicos, psicopatías, o sea, esquizofrenias, o sea, convulsiones, depresiones, ansiedades, o sea, una gran cantidad de cosas. Entonces, en la medicina integrativa yo estoy previendo, pendiente de que no vayan a ocurrir estas cosas y si ocurren, yo voy a restablecer rápido la salud de mi paciente. Bueno, vamos a algunos términos. Espero que tengan su cuaderno, estén anotando. Disculpen el sonido externo, ¿verdad? Pero a esta hora sacan a pasear los perros mis vecinos. Entonces mi perrita Venus
se pone emocionada, ¿verdad? De ver que los otros pasean y ella no. Voy a quitar la cámara para mejorar la transmisión. Y vamos a estos términos. La salud y la medicina integradora y la medicina alternativa complementaria abarcan diversos métodos y terapias curativas que históricamente no se contemplan en la medicina convencional occidental. Es decir, yo estudié en la universidad medicina, fui a hospitales con terapias convencionales occidentalizadas. En ningún hospital al que yo fui se ocupó homeopatía, acupuntura, aromaterapia, nada de eso, ¿no? Sino que es la medicina convencional occidentalizada, como ustedes la conocen en muchos lugares. Muchos aspectos de la medicina alternativa y complementaria tienen sus orígenes en antiguos sistemas de curación eh, autóctonos e indígenas, eh, de lugares como la China, India, Tíbet, África, los aborígenes o nativos americanos, que también ejercían, y ya vamos a ver en esta misma mañana, que vamos a abarcar el tema de fitoterapia, que no, ese no lo va a dar el doctor Linares, ni eso lo doy yo. Hoy vamos a iniciar con este tema, pero es introductorio, ¿no? Después lo vamos a repetir ya específico y aplicando algunas cosas de Atomy que tenemos en fitoterapia. Los términos de medicina complementaria y medicina alternativa y medicina integradora se emplean a veces de manera indistinta, pero sus significados son distintos, ¿ya? La medicina integradora es el cuidado médico que emplea todos los métodos terapéuticos adecuados, ya sean convencionales o no convencionales, incluidos en un marco que se centra en la salud, en la relación terapéutica y la persona como un todo. Esto ya se los dije en la introducción. Esto, del último párrafo, ya lo mencioné yo en la introducción, que es lo que yo hago. Y les puse el ejemplo de mis pacientes COVID, ¿verdad? Que yo echo toda la carne al asador con el objeto de restablecer la salud de mi paciente, que no tenga secuelas y que si las tiene los pueda sacar adelante lo más rápido posible. Pero aquí hay un factor que hay que tener en cuenta, señores, y es la disciplina del paciente, ¿ya? Porque si el paciente no tiene la disciplina para, para hacer caso, es complicado que para uno terapeuta, sea médico o no médico, sea un profesional de medicinas naturales, o aquí se llaman naturópatas, pero por lo general no van a no son médicos de carrera. Muchos han estudiado enfermería, han hecho visita médica, ingeniería y cualquier otra carrera universitaria, pero no medicina. Pero no importa, si usted no hace caso a las indicaciones del terapeuta, difícilmente vamos a obtener un resultado. Y aquí es donde tenemos pacientes que consultan con un terapeuta, consultan con uno, le consultan a usted qué tomo de esto, pero empiezan en su desesperación a tomar aguas, medicamentos, plantas, a ponerse inyecciones, todo lo que le dicen. Y esto no se puede. Cuando vamos a tratar a un paciente, debe de haber alguien que dirija los tratamientos, porque aunque parezcan naturales, aunque sean plantitas y aguas, pueden ser contraproducentes, pueden ocasionar efectos adversos. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Bueno, aquí a un lado, como pueden ver, tengo esta imagen del yin yang y de los 5 elementos de la medicina tradicional china. De hecho, de eso se les va a hablar en su momento, ¿ya? Vamos a llegar a una clase en la que el doctor Linares o otro terapeuta que invite nos va a hablar de los 5 elementos, ¿ya? En la medicina tradicional china. ¿Por qué? Porque los chinos pues tienen
4000 años de ejercer la medicina, algo saben, ¿no? Diferencias entre la medicina convencional y la integrativa. La medicina convencional, vamos, esto es el médico institucionalizado, el médico privado con sus super especialidades. Por lo general define la salud como la ausencia de enfermedad y la OMS así lo define. La, la Organización Mundial de la Salud dice que enfermedad es la ausencia de salud o salud es la ausencia de enfermedad, para que lo podamos entender. Ya las causas principales de la enfermedad se consideran casi siempre factores identificables en la medicina convencional: bacterias, virus, hongos, desequilibrios bioquímicos, el mismo envejecimiento que conlleva ciertas enfermedades de la edad, y el tratamiento suele incluir fármacos o cirugía. Eh, es así, la medicina convencional. O va para la medicina farmacológica o un tratamiento quirúrgico. Ya ustedes saben que cuando me hacen una consulta quirúrgica, yo no me meto. O sea, yo ahí les digo, miren, si ya el cirujano dijo que hay que operar, ya yo no doy mi opinión sobre lo contrario. Peor a distancia. A veces me consultan desde Colombia, desde México, desde Estados Unidos. Entonces, y yo no he evaluado al paciente como para contradecir un, un criterio quirúrgico. Eso es delicado. O sea, no me pongan en la disyuntiva de darles un consejo porque no se los voy a dar. Si alguien habló de cirugía, yo, ok, mire, no me meto de ahí. Te puedo aconsejar sobre esto y esto a la par de aquello. ¿Ya? Pero la medicina convencional está bien enmarcada, fármaco y cirugía. Y es la medicina alopática, del griego contrarios, alópatos, para la enfermedad. ¿Qué significa? Que si alguien tiene fiebre, yo doy un antifebril. Si alguien tiene alergia, yo doy un antialérgico. Contrarresto el síntoma con lo contrario. Eso es alópatos, ¿no? Con lo contrario, en la medicina homeópata, eh, la enfermedad la trato y los síntomas los trato con lo similar. Fíjate qué cosa, ¿no? Si alguien tiene inflamación, yo le voy a dar un poquito de inflamación, diluida, bien diluida, bien fraccionada, para que no sea dañina, pero le ayude al cuerpo a guiarse al proceso natural de curación. La homeopatía, muchos médicos convencionales dicen, esas son aguas ralas, o sea, eso es un engaño, es una mentira, porque no entienden las diluciones en nanopartículas, ¿no? En partículas muy pequeñas. Pero el principio de la vacuna, ¿cuál es? El principio de la vacuna es que si alguien tiene COVID, yo le voy a inyectar ¿qué? COVID atenuado. O vamos al sarampión. ¿Qué le inyectan a los niños con sarampión? Virus de sarampión atenuado, no patogénico, para que se estimule el sistema inmune del niño sano, tenga anticuerpos para que cuando venga el sarampión pueda combatir la enfermedad. Es el principio de la vacuna. Ya, es el principio de la homeopatía. Similar y alopatía contraria. Bueno, por el contrario, la medicina integradora y la medicina alternativa o complementaria suelen definir la salud de manera holística, es decir, no solo la ausencia de enfermedad, sino como un equilibrio entre los sistemas corporales, físico, emocional y espiritual, que involucra a la persona en conjunto, y se cree que la alteración del equilibrio entre estos sistemas es lo que contribuye a la enfermedad. Por lo tanto, es el equilibrio que yo debo de buscar en los aspectos totales, completos de la persona, físico, emocional y espiritual, para restablecer la salud que se ha perdido. Aquí es donde muchas veces la medicina integrativa, la medicina alternativa, nos vuelve psicoterapeutas, ¿ya?
nos convertimos en parte en psicoterapeutas porque tenemos que trabajar y tratar con emociones. Siguiente. Hasta el 38% de los adultos y 12% de los niños han usado medicinas alternativas. Estos son datos que obtuve, ¿no?, en la enciclopedias de internet. Mira, hasta el 38% de los adultos y 12% de los niños han usado medicina alternativa y complementaria en algún momento, dependiendo de la extensión por la que se defina medicina alternativa y complementaria. Es decir, algún suplemento que tenía algún carácter curativo. Y ahora se han usado, por ejemplo, para la tos, ya una hiedra, una planta que tiene características antitusivas, ya, y creo que casi todos los padres buscan este antitusivo, pero ya ha sido modificado de manera química. Pero se puede decir que es alternativo, complementario. Un estudio en el 2012 realizado por el National Health Interview en una encuesta nacional en los Estados Unidos indicó que las terapias de medicina alternativa y complementaria comúnmente utilizadas, mira, esto es allá en los Estados Unidos, son ejercicios de respiración profunda, ¿ya? Y lo que sucede es que en Estados Unidos hay que tener licencia para ejercer esto. Entonces es muy diferente a los Estados Unidos que a España, por ejemplo. Y es bien diferente Colombia que España y los Estados Unidos, o Alemania, que tiene mucha medicina homeopática junto con los países nórdicos. Pero en esta encuesta estaban estas terapias, los ejercicios de respiración profunda, el yoga, el tai chi, la terapia manipulativa, los masajes, ¿ves?, meditación, yoga, ¿ya? Fíjate que casi todas estas, pues en El Salvador, solo terapia de masaje, pero bien difícil que las otras sean comunes, que yo te pueda decir son comunes. Pero otras terapias o enfoques de la medicina alternativa, como, mira, la homeopatía, ya se está ocupando bastante en El Salvador, ya, porque hemos tenido muchos maestros de Colombia y de Alemania en homeopatía. Colombia en América con México están a la vanguardia de la homeopatía. Hemos tenido muchos naturópatas también, en el entendido de que se ocupan plantas, ¿ya? Terapia en base de plantas, vamos a hablar un poquito de esto, de fitoterapia, y la curación energética o bioenergética. También magnetoterapia, en base a imanes. Además, el 57.6% de los adultos consumieron al menos un complemento dietético en los 30 días anteriores. Esto sí, ¿verdad? Andamos buscando cada vez más la medicina natural. Hay una tendencia en el mundo a esto. Ya vamos a hablar de eso. Las más usadas en nuestros países, ¿no? Aquí hago algunas diferencias porque les explicaba de que en los Estados Unidos es muy diferente a Europa y América. La medicina biológica también se le llama, este es un sinónimo de medicina integrativa. Está encaminada a favorecer y reforzar los mecanismos naturales propios de defensa y curación. Se basa en proporcionar al cuerpo una información determinada para que sea el mismo quien dé una respuesta capaz de resolver la patología en cuestión. Es como le digo, le damos al cuerpo las herramientas para que el cuerpo se cure. Aquí voy a hacer una aclaratoria, ¿verdad? Yo lo explico y lo enseño. No hay médico que cure. Mira, dice la gente, hay un doctor allá en Macondo que cura todas las enfermedades. Hay un médico allá en Quesaltepeque que dicen que cura. O mira, tomate esta medicina, esta mezcla de 20 hierbas que lo cura todo. No hay una mezcla de hierbas, una planta, una pastilla, un médico
un naturópata que cure a nadie. Lo que tenemos que hacer los terapeutas es darle a cada persona, individualizando su situación, las herramientas, los elementos para que el cuerpo tenga la información correcta y sea capaz de resolver esa patología. Porque si no, hay mejorías aparentes y luego vienen las complicaciones. Se puede emplear por sí sola o en combinación con otros tratamientos de medicina convencional, hablando de la medicina integrativa. De ahí que solamente la pueden ejercer licenciados en medicina y cirugía colegiados, que además estén formados y acreditados en esta disciplina. Cuando hablamos de medicina biológica, ya o médico integrativo, son profesionales acreditados en alguna institución superior. Y los naturópatas en América son personas que no han estado formados o acreditados en ninguna escuela de medicina colegiada, cirugía. Aquí hay una gran diferencia. A veces Juan Balaz dice, el doctor Monterrosa es naturópata. Eso aquí en América es un insulto. O sea, cualquier médico colegiado que, que que oiga que fulano es naturópata, van a pensar que en este caso su servidor no, no tiene estudios superiores de medicina, porque por lo general los naturópatas no tienen estudios superiores de medicina. Los médicos han buscado la medicina biológica, la medicina integrativa y se han diplomado en terapia neural, en homeopatía, en muchas de estas disciplinas, pero siendo médicos. Y hay formación profesional hoy en universidades ya en El Salvador sobre medicina biológica, ¿verdad? Antes no. Bueno, veamos algunas de las disciplinas que vamos a estar estudiando en este curso que nos va a llevar prácticamente el resto del año, porque no vamos a tener cada semana una clase, sino a las 3, a las 4 semanas vamos a tener a los especialistas, ¿no? Y he buscado especialistas diplomados, certificados, ya para que me acompañen siempre en este curso que vamos a estar dando. Entre las numerosas técnicas y sobre todo por su elevado grado de eficacia destacan estas, miren. La homeopatía de la que estoy hablando ahorita, ¿no? Tratar con los similares. Esto incluye las flores de Bach en los tratamientos homeopáticos. Eso está bastante pues avanzado en Alemania. De hecho, casi todos los medicamentos homeopáticos que yo ocupo, en mi caso, son fabricados en Alemania. Terapia neural. La terapia neural activa el sistema nervioso vegetativo o autónomo y busca la autocuración al aplicar estas inyecciones de un material que se llama procaína, que es un anestésico, en ciertas partes del cuerpo llamados dermátomos, ¿no? O puntos de acupuntura. Por eso en terapia neural hay que saber un poco de medicina china o bastante de medicina china y bastante de neurología para poder aplicar bien la terapia neural. Bioestimulación. Esta mejora el ambiente para favorecer los microorganismos. Por ejemplo, los probióticos, ¿no? Yo mejoro el ambiente de la microbiota del sistema digestivo, el sistema genitourinario, con probióticos y esto hace que obtenga la curación por medio de la bioestimulación. Autosanguis. Aquí se sangra al paciente, se nutre su propia sangre, se le hacen algunos procesos a la sangre y se vuelve a infundir la misma sangre del paciente. También terapia de células madre y otro tipo de disciplinas que están por ahí en moda hoy día, pero es autosanguis. El biomagnetismo, este es el uso de imanes para equilibrar el pH. Esto nace en México hace unos 30 años y no hay mucha información avalada por instituciones médicas sobre el biomagnetismo, pero muchas personas que lo han probado refieren tener una mejoría. Aquí es donde también va la fe.
Y va a la parte emocional, o sea, si el terapeuta de biomagnetismo es hábil para tratar las emociones del paciente, claro que va a tener una gran mejoría. Recuerden que la medicina integrativa es holística, ¿no? Mesoterapia. Esta es la inyección de ciertos componentes terapéuticos ya en ciertas partes del cuerpo, pero es más estética que otra cosa. Se ocupa bastante para bajar de peso, para aumentar volúmenes, para cierta, se puede usar como terapéutico, pero en menor grado, es más estético. Tratamientos bioenergéticos que ocupan la psicoterapia para establecer un adecuado flujo de energía. Y las fitoterapias o tratamiento en base a plantas. Aquí entra también la nutracéutica de la cual vamos a hablar esta mañana. Bueno, hasta ahora llegamos a la mitad de nuestra clase, a la mitad de la cátedra de hoy. Si usted se ha agregado tarde y no sabe de qué estamos hablando, al final nos pregunta porque estamos en un curso. Esta es la introducción a un curso de medicina alternativa o medicina integrativa. Bueno, vamos a hablar de las fitoterapias y la nutracéutica. Seguro que más de una vez usted ha tomado una manzanilla, ¿no? Un té de manzanilla para recuperar la digestión. Té de menta, tilo, hierbabuena, naranja, cualquier cosa. En té. Las plantas medicinales han estado cerca de nosotros desde hace mucho. Ya, desde mucho antes de que llegara la medicina moderna. Estamos falando, saindo aqui. Ok. Desde mucho que llegara la medicina moderna, ya estaban las plantas y vamos a hablar de eso. Su uso, mezcla de tradición y experiencia está muy extendido en casi todas las culturas, aunque son los asiáticos los que han mantenido mejor esta tradición. Esto existe en nuestros pueblos. Lo que pasa es que fue combatido, satanizado. Muchos de los tratamientos fueron burlados, tratamientos de nuestros aborígenes, de nuestros nativos americanos, que se han usado por años. Les pongo el caso de la India, por ejemplo, la centella asiática, el tigre cuando estaba herido, cuando tenía una úlcera, buscaba la planta que se llama centella asiática y se revolcaba en la centella asiática de manera que en la herida, en la úlcera, la planta se le quedara pegada en la piel para curarse. El tigre de Bengala de la India. Los humanos vieron aquella acción del tigre enfermo y buscaron la centella asiática para curarse también de ulceraciones, de daños en la piel, ¿no? Eso es algo bien interesante. De hecho, muchos de los principios activos que hoy día sintetizamos químicamente tienen un origen natural, incluso las plantas de donde provienen. Se han usado durante muchos años para tratar las mismas dolencias, aunque con resultados mucho más irregulares. Por ejemplo, miren, la corteza del sauce blanco, que se usaba desde la antigua Grecia para el tratamiento de dolores musculares, contiene una sustancia llamada salicilina, antecesora del ácido acetil salicílico, el principio activo de qué? De la aspirina. ¿Quién no conoce la aspirina? ¿Ya? Y es la corteza del sauce blanco. Por ejemplo, en Sudamérica, fíjate, en Sudamérica, hace 50 años, vieron que una culebra en la selva, en la Amazonia, había una culebra que mordía, ¿no? A los exploradores, a los misioneros, y la mayoría morían. Morían en las siguientes horas después de la mordedura de esta culebra. Y en una ocasión, unos misioneros norteamericanos y europeos, creo que era un grupo de misiones de alguna congregación, uno de ellos fue mordido por esta culebra.
Entonces los guías se asustaron y dijeron, miren, él va a morir, ¿verdad? En 2 horas, 3 horas, va a morir. Y no podemos salir de acá ni llegar a buscar ayuda porque sí se puede hacer algo, pero tardaría un día en salir del lugar donde estaba. Entonces el misionero lo acostaron, le dieron un tecito de coca y, y esperar que muriera, ¿va? Y no murió, no murió. Entonces, había en el grupo investigadores que vieron que el componente de esta culebra era un hipotensor. Es decir, te bajaba la presión de manera que te dejaba sin oxígeno el cerebro, el centro respiratorio y la gente moría. Pero a este misionero al que la culebra mordió era un paciente hipertenso. Estaba tan hipertenso que lo que hizo la mordedura fue regularle la presión arterial. Y de ahí surge el enalapril. Se usa como captopril, lisinopril en algunos lugares, pero ahí surge este producto, el enalapril. Imagínate, muchos principios activos sintetizados químicamente provienen de las plantas. Por ejemplo, para la insuficiencia cardíaca, el Lanicor viene de la digitalis, que es una planta. Vamos a hablar de la fitoterapia. El contenido en principio activo de los productos a base de plantas medicinales es variable, ese es el problema. Debido a la variabilidad inherente en el crecimiento de la planta, la recolección, el procesamiento, manipulaciones, salvo cuando están estandarizadas desde la variedad del cultivo y todos los procesos son controlados. Aquí hay un gran problema. En nuestros países encontramos así, en los mercados, este mercado medieval en Bilbao, por ejemplo, esta foto, y se encuentran en algunos lugares, aquí en El Salvador, todos lados. Siempre en cualquier mercado vas a encontrar el montón de plantas ahí que no sabes cómo fue su cultivo, su proceso. Entonces, esta es la fitoterapéutica más básica, más antigua, ¿no? No sabes la dosificación, cuánto necesita la persona, si el principio activo va a tener algún efecto real o va a ser incluso dañino, ¿ya? Porque los elementos no están estandarizados, ¿no? Luego hubo extractos, se estandarizó, se vio cuál era el principio activo, por ejemplo, del saupalmeto para la próstata. Se hicieron estudios de cuál es la dosis en miligramos eh, adecuada y se hizo un comprimido como el saupalmeto de Atomy para el problema prostático. Pero que esta palmera enana americana, esta palmera pequeña, ya se sabía que tenía algún efecto hace muchos años. Luego fue que se estandarizó para que tengamos nosotros en un comprimido el saupalmeto, por ejemplo, de átomo. Un poquito de la fitoterapia, disculpen, aquí se me equivoqué, fitoterapia. Vamos a ver un poquito de historia. Recuerden que esta es una clase introductoria. Para los que van llegando, estamos en una cátedra. Los documentos más antiguos que testimonian el uso de plantas curativas pertenecen a Sumeria. Mira, hace más de 3000 años, antes de Cristo, fíjate, estamos hablando de 5000 años para ahorita. Hacia el 1600 se escribió en Egipto el papiro más antiguo, 1600 antes de Cristo, que plasma el conocimiento de esa cultura y más de 700 formas diferentes de medicamentos naturales y vegetales y animales. De hecho, los egipcios tenían la oftalmología bastante avanzada. Son encontrados por el egiptólogo alemán George Evers, perdón, en 1837 a 1898, que vivió este explorador egiptólogo, y también los de Smith, de 1600 años antes de Cristo, que fueron descubiertos por otro egiptólogo, que trataban 160 tipos de drogas, como el opio, para diversas enfermedades. En la zona de Mesopotamia se realizó una labor análoga a la egipcia, recopilando todo el conocimiento y material relacionado con drogas vegetales y su actividad.
Esto fue corroborado con el hallazgo de 660 tablas de escritura cuneiforme en la región de Nínive y al parecer el fruto de la orden dada por Asurbanipal hacia el año 700 a.C., que fueron elaboradas estas tablas por los médicos babilónicos, los sumerios o mesopotámicos. De entre las 250 drogas que se recogen en ese compendio se encuentra el opio, miren, la marihuana, el azafrán, la mirra, el mandragora y la belladona. Gente para los cólicos. Ellos ya trataban los cólicos con belladona. De hecho, muchos de los medicamentos anticolinérgicos vienen de la belladona hoy día. Y usted se toma la pastilla, pero viene de la belladona. Así, diversas culturas mesopotámicas mantenían circunscrito todo este saber al mundo, haciendo la relación dicotómica religión-medicina aún más fuerte. Este era el problema, que muchas veces esto tenía un contexto muy religioso y por eso cuando fueron descubiertos por los occidentales, mucha gente no lo creyó. Pero es así, porque por ejemplo la medicina occidental era ejercida hace 100 años, incluso en El Salvador, por religiosas. Ya hace 200, 300 años, solo religiosas y religiosos eran los que llevaban la medicina. Y si alguien ejercía la medicina, digamos hace 500 años, alguien ejercía la medicina fuera de la iglesia, muchas veces era acusado de brujo o de bruja. Bueno, en la India también tenemos esto. Fitoterapia del Nuevo Mundo, ¿no? En el Nuevo Mundo, estamos hablando de América, antes de la llegada de los colones europeos, ya nuestros nativos americanos tenían un conocimiento del mundo vegetal. Por ejemplo, los incas conocían la coca, pero no la cocaína, sino la hoja de coca tiene muchas propiedades terapéuticas. Los aztecas usaban, mira, cacao, vainilla, pimientas, tabaco en terapias. Y los indios norteamericanos usaban para curaciones aloe, cáscara sagrada, jalapa, sauce, lobelia. ¿Ya? Por ejemplo, Celia Cruz en la canción de introducción habla del epazote. El epazote, aquí en nuestros nativos mayas y pipiles, lo usaban para los parásitos, como antiparasitario. Eso lo descubrí cuando llegué a mi año social. Parte de la historia también. Retrocedemos un poco, vamos a Hipócrates, fundador de la escuela de Cos, en el 460 al 377 a.C., él vivió en esa época. Este antiguo médico clasificó por primera vez y de manera sistemática 300 especies de plantas medicinales. Ya se hizo los griegos lo que hicieron fue sistematizarlo y una de las ventajas es que la escritura, el idioma griego versus las escrituras cuneiformes de los sumerios, obviamente que era más global, como el inglés es hoy, así era el griego en la época de Cristo. ¿Por qué? Por las conquistas de Alejandro el Grande. Para que recordemos un poquito de la historia, ¿no? Así que los romanos y los griegos hicieron esto, ¿no? Hicieron la sistematización de la medicina en base a plantas. Celso en el 18 después de Cristo y ya en la era cristiana Dioscórides del 40 al 90 después de Cristo. Ya hicieron este aporte de buscar las plantas terapéuticas y ordenarlas. Ya. Bueno, vamos a avanzar por el tiempo. Botánica y fitoterapia. Mientras tanto, se fue desarrollando una relación en las instituciones religiosas, casas de los peregrinos y los hospitales, junto con los huertos botánicos cultivados por los monjes. Pues a ellos se les debe, como les decía yo, había una gran relación entre la medicina y la iglesia. ¿Por qué razón? Porque las instituciones educativas eran guiadas también por la iglesia y era donde se hacía investigación. En la Edad Media se desarrolla más el comercio de las especies y otras drogas y con ello también las plantas medicinales y su difusión se ve incrementada desde el oriente hasta el occidente. Así vemos los primeros cultivos de las mismas ya de manera sistemática para
obtener materias primas. Pero solo es entre el 400 y el 500 de la era cristiana cuando se inicia la verdadera ciencia botánica. Otro problema conocido, especialmente grave, de las hierbas procedentes de la medicina tradicional china, y esto se ha descubierto en los últimos 100 años, por eso pongo aquí atención, es que estas hierbas medicinales chinas, mira un estudio en Taiwán de 2.609 muestras, desde 8 hospitales en Taiwán, el 23,7% contenía fármacos agregados, principalmente cafeína, paracetamol, indometacina, diuréticos, esteroides, ansiolíticos. Por su gran distribución fuera de Asia destacan la hierba del milagro, el zunzú, el chuifong y el tucumán. En esta última se han detectado también variedades de fármacos como fenilbutazona, indometacina, hidroclorotiazida, clordiazepóxido, diazepam, corticosteroides. Es decir, lo que ha pasado en los últimos 100 años es que en China hay mucho estafador, demasiado estafador. Por ejemplo, hace unos años alguien traía acá el extracto de la hormiga negra. El extracto de la hormiga negra que era para la impotencia sexual, para la disfunción eréctil. Y yo encontré 2 alertas sanitarias en los Estados Unidos que decían que habían descubierto en la supuesta extracto de la hormiguita negra, de que era un extracto natural, habían descubierto sildenafil, es decir, Viagra. O sea, no tenía ningún efecto verdadero la hormiguita negra, sino que era la Viagra agregada. Y aquí es donde los chinos en los últimos 50 años, para ser más exactos, todo lo que provenga de China, por favor, mucha atención. Más cuando se trata de fármacos milagrosos como para bajar de peso o la disfunción eréctil, porque se descubrió que les han agregado fármacos químicos, medicamentos químicos. Fitoterapéutica en la actualidad, ¿no? Estos datos son del 2007, revelan que en el continente europeo acumula, mira, el 46% del mercado de fitofármacos. Luego a Norteamérica con el 18, Japón con el 15 y el resto del mundo que no supera el 3. Aunque nosotros ocupamos mucha medicina alternativa hoy día, todavía la medicina de farmacia es lo principal en El Salvador y en América. En España también ha habido un retroceso en esto, principalmente porque mucha gente no capacitada se ha metido a hacer terapias, lo que se llama intrusismo, y esto ha afectado las legislaciones y el miedo en algunos lugares. Hablando de la nutracéutica, que es lo que tenemos en Atomy, atención, en Atomy tenemos nutracéutica, es decir, tenemos productos que vienen de la naturaleza, pero con procesos de extracción de lo que se necesita de manera ya en un comprimido, en un polvo, en un líquido. La nutracéutica es un término que introduce en el 89 Stephen de Feliz y él dice esta palabra, ¿no? Que tiene que ver con que sea, deja que la comida sea tu medicina y la medicina tu comida. ¿Ya? Y lo que hace la nutracéutica es investigación de extractos para poder tenerlo en comprimidos combinados. Combinados. Así, si usted ve el Sopalmeto, es un ejemplo de nutracéutica. Por ejemplo, ¿no? Si usted ve el Soforaquin, es un ejemplo de nutracéutica avanzada. Le pongo esos 2 casos. Y esta es tarea. ¿Por qué digo que es nutracéutica avanzada? El Sopalmeto de Atom y el Soforaquin. Tomen nota y hagan el trabajo en casa. Ya, la nutracéutica. De manera algo humorística, Burdock lo resume de esta manera. Burdock y colaboradores. En el 2000 a.C. decían, coma esta raíz. En el 1000 después de Cristo decían, la raíz es pagana, rece mejor. En el 1850 decían, rezar es superstición, beba esta pócima. 1940 decían, la pócima es aceite de serpiente.
mejor tráguese esta pastilla. En 1985 decían, la pastilla no es efectiva, mejor tome antibióticos. Y para el 2000, los antibióticos son artificiales, de nuevo mejor cómase esta raíz. Hemos regresado a los principios. Ya, por ejemplo, en Alemania se descubrió por el doctor Fleming la penicilina en base a un hongo. Y fíjate, la penicilina se ocupó durante 50, 70 años efectivamente contra las bacterias. Pero creó tal resistencia que para el año 2000 ya había tanta resistencia que la penicilina no se ocupaba. Entonces los alemanes empezaron a usar de nuevo, igual que algunos terapéuticos americanos, la echinacea, que es un antibiótico natural, ya para las gripes y otras enfermedades de las vías urinarias. Bueno, uso frecuente en enfermedades. Se identificaron 44 enfermedades más comunes que son tratadas utilizando plantas medicinales, agrupadas de acuerdo al sistema del cuerpo en donde las plantas medicinales hacen efecto. Así tenemos, mire, sistema digestivo, problemas infecciosos o parasitarios, cólicos, dolor de estómago, gastritis, diarreas. Son tratadas por el toronjil, la melisa officinalis, la zaragoza, la glicirria glabra, la menta, el orégano, el paico, ya principalmente. Enfermedades del sistema digestivo. Enfermedades de la piel y el tejido celular como el acné, quemaduras, prurito, se ocupa bastante la sábila, el aloe vera, las teatinas, la manzanilla, el toronjil también, en baños aplicados en las zonas afectadas. ¿Ya? Y como les decía yo, para antiparasitarios también ocupábamos el epazote. En las enfermedades del sistema respiratorio, como tos, gripe, inflamación de la garganta, se ha usado el eucalipto, la zaragoza, el llantén o plántago, ajo, hoja de aire, el calanchoe pignata, mire, muchos conocen el calanchoe, limón, carambola, ya en formas de infusión y jarabe. Y aquí algunas hiedras también que se han ocupado, plantas antitusivas. Cardiocirculatorias, también se ha usado entre las hierbas para problemas del corazón y mala circulación, el toronjil, la zaragoza, la menta, el apio, el orégano, ¿verdad? Y sabemos que se usa también mucho los aceites omega 3, que ese no es de planta, pero sí hay aceites omega de planta como la chía. Las enfermedades hiperlipidémicas del corazón se han aliviado con fruta del pan, pepino, apio, albahaca, linaza, verdolaga, mastranto, sábila, y obviamente que también aquí ocupamos el aloe, ¿no? Perdón, el omega 3. Para las inflamaciones agudas tenemos problemas de las vías urinarias, el llantén, la malva, el beldaco, el botonillo, todo esto. Esto se los voy a pasar, esta presentación la voy a compartir en los chats también, para que tengan las láminas. Enfermedades del sistema sensorial, dolor de cabeza, problemas de oído, el plántago, la calanchoe también, mira, noni, la ruda de Castilla. Sí, todos sabemos que la ruda, las abuelas la ocupaban para todo, ¿no? Orégano, yo también ocupo mucho orégano como antiinflamatorio. Problemas osteomusculares, la almendra, la ortiga, el ají de gallinaza, en infusiones o en plásticos. Enfermedades inmunológicas y la diabetes también con caña agria. Y para el cáncer, plantas como la guanábana, la col, el noni, se han ocupado mucho. Conclusiones, para calmar los nervios se utilizaban también hierba luisa, canela, orégano, limón, valeriana, tilo, ya ustedes saben esto, ¿no? Los estudios demuestran que el 83.1 del total de la población mantenía un buen estado de salud. Este es un estudio que obtuve ya les voy a decir qué referencia. El grupo etario en el que se presentaban problemas de salud era el de los adultos mayores, entre 62 a 76, y comportamiento natural, producto de la creciente prevalencia de las enfermedades crónicas degenerativas. Se hizo un estudio en Perú, en Sudamérica,
en el que se usaban fitoterapéuticos, o sea, plantas, y los problemas de salud eran más que todo por la edad. Pero había un grupo que aún con la edad tenían mejor resultado que los otros pacientes que ocupaban solo químicos. ¿Por qué? Porque el químico te da tantos efectos secundarios y entre más viejos sos, tienes que tomar más pastillas que hacen tantos efectos contrarios que al final termina siendo más dañino. Aquí está la referencia del sitio web www.scielo.org.p, de donde se obtuvieron casi todos estos. Hay 40 referencias, yo solo anoté algunas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Espero que usted ya no vaya a comprar plantas así al mercado, ¿verdad? Aquí tenemos algunas imágenes antiguas de tratamientos a base de plantas, sino que compre Atomy, nutracéutica avanzada de Atomy. Bueno, esta es la primera clase, señores. Este es el primer módulo, digamos, que es el introductorio. No hemos ni siquiera empezado. Voy a terminar de grabar.